Bueno chicos, pues nada, como parece que las funciones no termináis de cogerlas, lo que vamos a hacer es pasar al tema este de geometría y las funciones ya veremos cuando las cogemos si volvemos por allí por clase. Así que nada, vamos a toquetear un poco aquí cuatro cosas sencillas de geometría que yo creo que no deben daros muchos problemas. Mira, nos vamos a situar, esto en la página 74. ¿Mm? Lo primerísimo que tenemos que empezar a tocar de geometría, pues bueno, los conceptos de rectas, segmentos y ángulos. Lo que quiero en esta parte es que esta primera hoja de aquí os hagáis un resumen al estilo de los que hacéis en física y química, es decir, un resumen de llaves, para tener todos estos conceptos claros. Veis, aquí tenéis el punto 1.1, 1.2, o sea, tenéis 4 puntos secundarios y luego tenéis dentro de cada uno de estos puntos, ¿veis? Esto sería una llave grande, el punto 1.1. Dentro de esa llave grande pues tenéis recta, semirrecta, segmento. Aquí tenéis otra llave grande que incluye simplemente esta definición, ¿no?, de lo que es la mediatriz. Otra llave grande que incluye la definición de ángulo y otra llave grande que te incluye la bisectriz. ¿Qué os quiero explicar yo en este vídeo? Para que veáis cómo se hace y podáis hacer unos ejercicios que hay aquí a la derecha. Pues para mí aquí lo más importante es saber cómo hacer la mediatriz de un segmento y cómo hacer la bisectriz de un ángulo, ¿vale? Eso lo vamos a hacer aquí a mano, ahora mismo lo voy a explicar. A lo mejor ya lo habéis hecho vosotros en dibujo con Juan Pedro, o no sé si lo haría el año pasado en matemáticas, pero bueno, vamos a darle un repaso, porque yo creo que esto es muy importante y algo muy básico. Venga, pues cogemos la herramienta. Aquí estamos. ¿Qué herramientas necesitamos? El compás. Yo creo que esto todos lo tendréis. Una cosilla, si lo tenéis un poco así abandonado, darle un apretón al tornillo, porque muchas veces los compases se ablandan, se dan de sí, y como esto esté blando no puedes hacer nada con él. No, es que casi no te sirve. Un transportador de ángulos. Ya sabéis que esto mide ángulos, pues a partir de aquí, que es su origen, ángulo cero, pues mide así, en contra de las agujas del reloj, van midiendo ángulos. Y bueno, una regla normal y corriente, que ya está. Entonces, lo primero que nos vamos a parar es la mediatriz. La mediatriz de un segmento cualquiera. Aquí lo he puesto horizontal, pero bueno, podría haber puesto otro aquí así torcido y tal, y se hace lo mismo, ¿no? La mediatriz de un segmento lo que buscamos es una recta que sea perpendicular a esta, ¿vale? Perpendicular, que forme un ángulo recto con ella y que además pase justo por la mitad. Claro, a algunos se le puede ocurrir decir, bueno, pues es muy fácil. Cojo y mido esto que mide 6 centímetros, pues 3 centímetros es el punto medio. Y ahora por 3 centímetros yo hago así y trazo una recta perpendicular. No, pero eso no tiene gracia. O sea, aquí la técnica de hacer la mediatriz con compás es algo más bonito que todo eso. Bueno, lo que hay que hacer, pinchando, cogemos el compás, ¿no? Pinchando en uno de los extremos, tenemos que abrir el compás. El compás, imaginaos que está así, ¿no? Tenemos que abrirlo a más de la mitad del segmento. O sea, por aquí aún no estoy en la mitad, así lo veo a ojo. Por aquí estoy en duda, no sé si abrirlo con seguridad por ahí. Eso ya es más de la mitad del segmento, ¿no? Bien. Pues con esa apertura, yo hago así, un trozo de circunferencia por ahí y otro trozo por ahí. Hago mis dos trozos. Sin mover la abertura, ¿vale? El compás ahora ni se abre ni se cierra. Tengo que mantener esa abertura. Lo que hago es pinchar en el otro extremo y hacer otros dos arcos iguales para que se corten con los que ya hice antes. ¿Veis? Hay que pintar estos arcos lo suficientemente grandes como para asegurarme de que se van a cortar en esos puntos. Y lo único que me queda es unir, con cuidado y usando una regla, unir esos dos puntos que he dibujado ahí. ¿Vale? Y eso que acabo de pintar ahí es la mediatriz. Eso es la mediatriz del segmento. El segmento AB. Un segmento se indica así, se ponen los dos puntos de los extremos y se le pone una raya encima.
Claro, esto es una situación ideal, aquí con cuadrícula, con todo derecho. Si yo os digo que averiguáis la mediatriz del segmento, no sé, por ejemplo este, ¿no? Le llamo B y le llamo C. Pues se hace exactamente igual. Pinchamos en un extremo, me voy a orar de la derecha, una abertura que sea algo mayor que la mitad del segmento, por ejemplo, ahí estaría bien. Esa abertura ya no se va a modificar. Entonces, trazo un pequeño arco aquí, otro pequeño arco. Vaya, hombre. Vamos a buscar el agujero. Ahí. Otro pequeño arco allí. Y sin modificar la abertura del compás, me vengo aquí, a ese extremo. Un arco y otro arco. Bueno, pues ya tengo los dos puntos que necesito. Lo uno con la regla y ya tendríamos la mediatriz de este segmento. La mediatriz pasa por el centro, o sea, te divide el segmento en dos partes iguales, ¿vale? Y es perpendicular al segmento que teníamos. Es decir, ese ángulo que forma ahí es un ángulo recto. ¿Y cuánto medía un ángulo recto? En el resumen que tenéis que hacer vosotros aquí tenéis las tres categorías de ángulos que hay. Los agudos, los rectos y los obtusos. Pues los ángulos rectos miden exactamente 90 grados. Los agudos miden menos de 90 y los obtusos miden más de 90. Bien, ¿cómo se hace la bisectriz? Pues cuando nos pintan un ángulo, yo aquí he cogido un ángulo agudo y un ángulo obtuso para que veáis un poco las dos maneras, ¿no? Cuando nos dan un ángulo, la bisectriz es un segmento que divide el ángulo en dos mitades. El ángulo aquí, antes de hacer la bisectriz, os voy a enseñar a medir ángulos usando el transportador. El transportador de ángulos tiene su origen aquí. Va a molestar un poco la anilla, pero bueno. Hay que ubicar el punto de origen del transportador en el vértice del ángulo, ¿vale? Y la línea que marca el grado 0, estoy fijándome en el contador de dentro, ¿veis? 0, 10, 20, 30. Pues la que marca el contador 0 lo pongo alineado con la parte de abajo del ángulo. Y ahora yo me fijo por dónde viene mi ángulo, que está pintado por ahí, y veis, ¿cuánto mide? Pues 10, 20, 30, 40, y la raya pasa justo por el siguiente, es decir, ese ángulo mide 41 grados. Si no lo veis claro, podéis prolongar, ¿veis? Podéis prolongar esta recta y volver a ponerlo aquí. Ponéis aquí en el origen, ¿veis? 40, todos tenéis que fijar en este interior. Claro, el contador exterior, todos son números de fuera, es si estuviéramos midiendo desde aquí hacia aquí. Pero nosotros estamos midiendo por aquí, o sea que 0, 10, 20, 30, 40 y vamos a poner 41 grados. Estos son 41 grados. Bien, pues para hacer la bisectriz recurrimos de nuevo al compás. Mirad, tengo que pinchar en el vértice, ¿vale? En el vértice hago un arco con la amplitud que me dé la gana. Esto puede ser más pequeño, más grande, o sea, una amplitud así como esta que yo he hecho aquí, así al estilo, ¿no? Bien, ahora puedo volver a modificar la amplitud si quiero, si no tampoco es imprescindible, pero vamos a ponerla así, por ejemplo. A ver, ahora lo importante es que voy a pinchar aquí para trazar un arco y voy a pinchar ahí para trazar otro arco, ¿vale? Estos puntos son los primeros que tengo que obtener. Y lo he obtenido pinchando aquí y haciendo un arco cualquiera. Pues ahora pinchando aquí y con una abertura la que yo quiera, ¿veis? Esto aquí puedo moverme, pero una vez que decida la abertura ya no la muevo. Entonces hago un arco más o menos por aquí, por el centro del triángulo, y sin mover esa abertura, voy a hacer otro arco pinchando aquí abajo y cruzando con aquel. ¿Habéis visto? Pinchando aquí hace un arco y sin modificar la abertura pincha aquí abajo y hace otro arco. Pues ya obtienes un punto donde se cortan, ese de ahí, y ya simplemente uniendo ese punto con el vértice, ya tienes la bisectriz. Es decir, un ángulo que inicialmente era de 41, ahora te lo ha dividido en 20,5 grados aquí
y otros 20,5 grados aquí. ¿Veis? O sea, parte el ángulo por la mitad. En el ejemplo de al lado, ¿cuánto mide ese ángulo? Mirad, ponemos esto en el origen del ángulo. Hemos alineado con ese primer lado del ángulo. Y ahora el dibujo por donde me viene. Empezamos a contar por aquí, 0, 10, 20, 40, pasamos el 90, 100, 110. Hemos pasado 120 y estamos justo a mitad de 120 y 130. ¿Veis? Que pasa por aquí la raya del ángulo que tenemos pintado. Pues entre 120 y 130 está nuestro ángulo. Vamos a darle 125. Este ángulo mide 125 grados. Y yo ahora quiero su bisectriz. Pues como antes. Primer paso, hago un arco pinchando en el vértice del triángulo. Ahí tengo yo un arco. Y bueno, ahora voy a necesitar un poco más de abertura porque el ángulo es muy grande. Entonces abro un poco. Ya con estos dos puntos que he conseguido, pinchando ahí, hago un trozo de arco. Y pinchando allí, en el otro punto que he conseguido, sin modificar la abertura del compás, hago otro trozo de arco. Y ya tengo el punto que necesito ahí enfrente, punto que necesito para uniendo con el vértice, tener la recta que me divida el ángulo en dos partes iguales. Entonces 125 me dirá el ángulo total. ¿Cuánto me dirá ahora este ángulo de aquí? Pues este ángulo de aquí. Oye, da igual que dibuje esto aquí, ¿vale? O sea, vamos a medir la abertura del ángulo. Si se medía 125, pues este medirá 50 más 12,5, pues esto medirá 62. Debe medir unos 62,5 aproximadamente, ¿lo veis? ¿Veis la raya de la bisectriz por donde va? Ha pasado 60, ha pasado una, dos rayas, mediría, en el dibujo parece que mide 63, pero en fin, analíticamente debería medir 62,5. Esa es la historia, o sea, una recta que divide al ángulo en dos ángulos iguales, ¿vale? La mitad de ese ángulo inicial. ¿Vale? Lo repito, lo último. Primero, con una abertura la que yo quiera. Hago aquí un arco, pinchando en el vértice del ángulo. Ese arco me va a dar dos puntos que yo necesito ahora para volver a pinchar con la abertura un poco más grande en este caso para asegurarme. Con esa abertura yo hago un primer arco allí arriba y ya sin modificar la abertura pincho aquí abajo en este otro punto, hago otro arco y el punto donde se cortan lo uno con el vértice del triángulo. Ya tengo la bisectriz de este ángulo. Y un detalle, ¿cuál sería la bisectriz? Imaginaos que también me piden la bisectriz de este ángulo exterior. El ángulo exterior que forman esas dos rectas. Pues vamos a ser listos, vamos a aprovechar lo que ya tenemos. Y si yo aprovecho esta bisectriz y la prolongo, ahí tendría también la bisectriz de este ángulo. ¿Veis? Este ángulo grande, pues la mitad del ángulo sería ese y la otra mitad del ángulo sería eso. La bisectriz vale para el ángulo interior y para el ángulo exterior. Bueno, pues esto solo lo vais a aprender si vosotros practicáis. Entonces, hoy estamos martes, para este viernes ya os dejaré por ahí en escrito que hagáis ese pequeño resumen de la página 74 y los ejercicios 1, 2 y 3 de la página siguiente. Ahora os lo dejo por escrito más detallado, ¿vale? Los ejercicios son exactamente lo que yo he estado haciendo aquí. O sea, os veis este vídeo despacio. Aquí está todo claro como el agua y esto es lo que tenéis que hacer vosotros en esos ejercicios. Intentadlo, no desaniméis pensando que esto no es para vosotros o que esto no lo entendéis, que esto es muy complicado, porque no es así, ¿vale? Esto es muy básico y yo creo que perfectamente podéis hacerlo. Pues nada más, os toca a vosotros. Hasta la próxima.